En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, espero que me den un campito en mi computador. Gracias. Bueno, esta es la hora de hablar con nuestro invitado sobre un tema dramático para el país. Tal vez los colombianos no han abierto suficientemente los ojos sobre lo que significaría que la economía tuviera decrecimiento en este trimestre y que entráramos técnicamente en recesión. Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para toda esa inmensa audiencia. Bueno, doctor, lo que sabemos hasta ahora es que el tercer trimestre del año fue negativo y que el mes de octubre fue negativo. Vamos para una recesión, lo que eso significaría para el colombiano que nos escucha. Tal vez la gente no ha abierto suficientemente los ojos sobre esa realidad dramática. Cuéntenos usted. A ver, doctor Londoño, el tercer trimestre del año, como muy bien lo dice usted, tuvo un decrecimiento en la economía. El mes de octubre igualmente un decrecimiento mayor a lo del tercer trimestre, y todavía estará por verse lo que pase en el mes de noviembre y diciembre. Ya noviembre concluido y diciembre pues con las fiestas decembrinas. Si el tercer trimestre, el cuarto trimestre también resultara negativo, como lo dice usted, estamos técnicamente en un proceso de recesión económica. Eso no es de extrañar, porque si usted analiza los diferentes sectores, la industria cayendo a tasas de más del 6%, del 8% mejor. El comercio a tasas del 6%. La infraestructura a tasas cayendo del 15%. La vivienda, estamos vendiendo la mitad de las viviendas que se vendían en los años anteriores. Es decir, estamos cayendo al 50%. Y si usted toma todos los sectores en su conjunto, pues eh, estamos en unas condiciones muy lamentables desde el punto de vista económico. El gobierno, como siempre suele hacerlo, porque se mantiene como si fuera el rey de las galaxias en otro mundo, hace unos análisis escogiendo o señalando los puntos que pueden ellos considerar como favorables, de que la inflación viene bajando. Pues claro, la inflación viene bajando por lo que ha venido haciendo el Banco de la República, que es controlando el consumo a través de tasas de interés, pero no viene bajando en los niveles en que lo debería estar haciendo. El gobierno dice que el desempleo lo han venido controlando. Eso no es cierto, eso no es cierto. El año entrante vamos a tener muchos indicadores negativos y dolores de cabeza en el tema del desempleo. Y si esa alocada reforma laboral pasara, pues ahí sí que va a ser muchísimo más gravosa la situación, porque esa es una reforma que incentiva la informalidad, que acaba con el empleo formal, disminuye el empleo formal entre 450 y 750.000 empleos, un estudio independiente que hizo el mismo Banco de la República. Así que en materia económica este es un gobierno gastón, no es que sea inversor, no es que invierta, no, es gasto, gasto puro. Gasto como para, por ejemplo, que para Dubái se llevaron 378 asistentes por parte del gobierno colombiano. ¿Eso qué explicación tiene? Llevamos el doble de la gente que llevó México, que es una economía
muy superior a la nuestra, o llevamos la mitad de la gente que llevó Estados Unidos, que tiene una economía 90 veces más grande que la nuestra, en el gasto burocrático, el gasto de funcionamiento, el gasto de crear nuevos ministerios a contrapelo de lo que viene haciendo Argentina, en el gasto infértil de darle 1 millón de pesos que a 100.000 jóvenes, el gasto infértil que para fortalecer la economía popular crear una cantidad de fondos, este gobierno es campeón. O sea que está aportándole muy poco, no, aportándole mucho a que haya un decrecimiento económico y por lo tanto una recesión. Que la gente escuche esa palabra con mucha facilidad. Recesión, ¿eso qué será? Pues eso es que hay más pobres, eso es que no hay riqueza, eso es que hay menos empleo, eso es que hay más hambre, más miseria, y eso es que nos estamos volviendo en materia económica una república banana. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, no aprendemos, sobre todo no aprendemos de las experiencias ajenas. Todas las cifras indican que la mayoría de los desgraciados que pasan el tapón del Darién buscando la frontera sur de los Estados Unidos, que la mayoría de los que están en esa frontera sur de los Estados Unidos esperando una oportunidad para entrar allá, para buscar trabajo, para buscar un plato de comida, la mayoría es de venezolanos. La situación de Venezuela es catastrófica y no nos estamos trayendo las mismas, entre comillas, técnicas que se utilizaron en Venezuela para acabar con ese país. No estamos copiando, Petro no está copiando lo que le dejó su íntimo amigo, el señor Chávez, y lo que está haciendo Maduro. Venezuela no es un buen ejemplo para que sepamos lo que aquí puede pasar. Total, doctor Londoño. Él está copiando, pero la receta sin comas y sin tildes. La está copiando exactamente. Hay que estatizar la salud. Vaya, mire cómo está la salud en Venezuela. La pobreza en Venezuela es superior al 90%. Y eso que han salido 7 millones de venezolanos que si estuvieran en Venezuela, pues estarían engrosando la pobreza, la miseria, la falta de recursos, la falta de alimentos, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de educación, la falta de inversión social, la falta de todo. Porque es un país totalmente fallido, totalmente. Y eso es lo que les está copiando, la estatización de la salud, la estatización de la educación. Ahí hay un proyecto de ley que les cierra las puertas al sector privado en materia educativa. Es decir, dependamos de los FECODES, dependamos de los docentes públicos, que también hacen su tarea, algunos, afortunadamente no todos, de adoctrinar a nuestras juventudes. Eso era lo que soñaba Nikita Khrushchev hace muchos años. Eso era lo que soñaba, apoderarnos de los sistemas educativos y de los sistemas de salud. ¿Y qué tal la la estatización de las pensiones, acabando con la presencia de los fondos de ahorro de inversión privados, que hoy tienen 360 billones de 18 millones de colombianos que tienen menos de 44 años? Eso también es lo que trae el proyecto, estatizar las pensiones para darle todos los recursos al régimen de prima media, es decir, a colpensiones, como los ha administrado de bien, como los administraba de bien el viejo Seguro Social. Entonces la receta, sin lugar a dudas, es maravillosa. Mire, doctor Londoño, lo que realmente genera riqueza, porque cuando hay riqueza hay de dónde repartir, es la inversión, y la inversión viene en caída libre. Le cuento que el último trimestre, ese del decrecimiento del 0.3% de la economía, la inversión cayó un 33%. La inversión directa, es decir, Colombia para el mundo financiero se está convirtiendo en un paria, porque aquí no se puede invertir. Entonces, si no se invierte aquí, no va a haber crecimiento económico. Mire que hasta el mismo Maduro está llamando a los inversionistas para que
vuelvan a Venezuela. Pues nadie le va a creer, el único que le cree es Petro. Ahí está creando una empresa que llama es que Ecominerales, que es la empresa pública para todo lo que tiene que ver con la minería. Y ahí hay varios artículos que dicen que se pueden hacer negocios con países, con otros países. Claro, están allanando el camino para hacer los intercambios con PDVSA, es decir, con Venezuela. Entonces sí, él está siguiendo la receta de Venezuela. Eso de Ecominerales, no sé si es que se les olvida que aquí hubo una empresa que llamaba Carbocol, otra que se llamaba Minercol, otra que se llamaba Concesiones Salinas o no sé qué, todas empresas de minería del Estado que terminaron en la absoluta quiebra y hubo que liquidarlas, pues ahora van a pensar en otra. O sea, doctor Londoño, aquí van a estatizar todo, todo. Claro que esperemos que el Congreso despierte y tenga algo de dignidad, al menos la Cámara de Representantes, y le cerremos la puerta a todo eso, a todo eso. Esperemos que el Senado de la República se convierta en nuestra esperanza para que archive esa grosería de proyecto de ley de la salud. Pero realmente, sí, la receta de Venezuela, que es una receta de pobreza, de miseria, de una diáspora, 7 millones de venezolanos divagando por el mundo, como unos gitanos, es decir, transitando todas las fronteras de todos los países del mundo, porque Venezuela, un país tan rico, los expulsó a punta de de bajas condiciones económicas y sociales. Claro que Maduro está feliz porque se le fueron 7 millones de bocas menos y eso le está dando algún aire para sobrevivir. Pero yo tengo mucha esperanza que en las próximas elecciones ese pueblo encumbre a María Corina Machado y la ponga donde corresponde. Pues todos tenemos esa esperanza, todos estamos con María Corina, pero parece que a María Corina la van de todas maneras a castigar y le van a impedir que se presente a las próximas elecciones. Es lo que está tramando el régimen, es lo que entre Diosdado Cabello y Maduro están programando para salir de María Corina y para hacer un remedio de elecciones donde obviamente sin María Corina Machado y sin los demás opositores que lo sean de veras, va a volver a ganar Maduro. Bueno, eso es lo que tenemos. Hemos perdido el grado de inversión. Aquí he estado viendo unas declaraciones de Fitch and Ratings, del encargado de la calificación de los países, y Colombia quedó por fuera del grado de inversión. ¿Nos quiere explicar lo que eso significa y cómo orgullosamente teníamos grado de inversión en épocas pasadas y lo perdimos? Sí, el grado de inversión es la confianza que los mercados, que el mundo tiene en Colombia. Nosotros siempre nos hemos, ¿por qué no decirlo?, engreído, nos hemos enorgullecido de tener un país con un buen manejo de las finanzas públicas, un buen pagador, un país que nunca ha desbordado los límites de la regla fiscal. Solamente en el tema de pandemia hubo una flexibilización de la misma. El señor Petro quiere flexibilizarla del todo, o sea, le quedó gustando. Y el grado de inversión es como una especie de matrícula de honor que nos dan cuando manejamos bien la economía. ¿Y qué es manejar bien la economía? Cuando el déficit fiscal está dentro de los límites correctos, cuando gastamos menos de lo que nos entra, o sea, de los recaudos, cuando gastamos bien, cuando ejecutamos bien. Este gobierno no sabe de ejecutar bien el presupuesto, no sabe ni de ejecutarlo y menos de ejecutarlo bien. Entonces, el ministro de Hacienda lanzó las campanas al aire, que porque Fitch nos había dado la calificación de BB más estable. Estable es que están observándonos, pero no tenemos grado de inversión. Cuando no tenemos grado de inversión se nos aumentan los costos de endeudamiento y que no se nos olvide que Colombia,
para el año 2024 requiere recursos del crédito por más de 80 billones. Billones. Colombia ya debe 190.000 millones de dólares. Esa es nuestra deuda total. Del gobierno Duque la recibieron en 165. La diferencia es deuda de este gobierno, porque el rey de las galaxias siempre tiene una excusa para echarle la culpa al gobierno anterior, que recibieron la olla raspada. Falso, falso de toda falsedad. Recibieron una caja vigorosa, bollante, que ellos han dilapidado. Entonces, ahora se van para Dubái a firmar un tratado con unos países que no conoce nadie, dizque para que no haya explotación de combustibles fósiles. ¿Qué tal nosotros renunciando a nuestra riqueza cuando nosotros no aportamos sino el 0.7% de la emisión de gases de efecto invernadero? 0.7. Y el 60% de ese 0.7 se refiere a la agricultura y a la deforestación. Eso es lo que nosotros, y ya él renunció a la explotación de hidrocarburos, carbón y minerales. ¡Qué miseria! Esos renglones son los que nos dan el 40% de las divisas, el 40% de las exportaciones de Colombia son hidrocarburos, carbón y minerales. El 40%, ¿con qué las va a reemplazar? Eso es más pobreza. Es que el rey de las galaxias vive en una galaxia. Entonces ese grado de inversión, lo que no recaudemos por ventas de petróleo o de carbón, o lo que no obtengamos por crecimiento de la economía, porque la economía crezca, pues usted me está diciendo que esta entrevista es porque estamos decreciendo. Si no crecemos, pues no habrá empleo, no hay inversión. No va a haber finanzas públicas para atender las familias en acción, para atender los subsidios, que eso sí se necesitan, los subsidios de vivienda, no los subsidios de los maleantes esos a los que les van a dar de $1.000.000 mes para que no maten. Pues perder el grado de inversión, no recuperarlo, porque eso sería lo que deberíamos estar haciendo, recuperarlo, es una noticia catastrófica desde el punto de vista económico para un país. Y mire, doctor Londoño, los países con que nos asociamos dizque para que no haya explotación de recursos naturales. Eso son un grupito de países que nadie conoce. Claro que los países afiliados a la OPEP, los 13 países, más 10 que también son productores de hidrocarburos, le dijeron en el comunicado final en la COP28 de que no iban a suprimir la explotación de recursos naturales, que ya hay otras tecnologías para evitar el impacto que eso tiene en el medio ambiente, pero que sí van a reducirlas gradualmente. No, pero el señor Petro dijo, no, de una vez, suspendamos esto de una vez, y no nos ha dicho con qué nos va a reemplazar esos recursos, que no son sino 20.000 millones de dólares. Y firmó un tratado es que con Vanuatu, Tuvalu, las Islas Fiji, Islas Salomón, Tonga, Niue, Timor Oriental, Antigua y Barbuda y Palau. Esos son los socios de nosotros, dizque para que no haya explotación de recursos naturales. Pues por supuesto, los que producen el 93% de los hidrocarburos del mundo se burlaron de esta alianza y los despreciaron de tal manera que en el comunicado final quedó de que iba a haber una reducción gradual, pero no una suspensión automática. El de aquí, el rey de las galaxias, sí firmó para que no hubiese más explotaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en el futuro si no vamos a exportar petróleo? ¿Qué es lo que nos espera entonces? ¿Quién va a reemplazar esas rentas? ¿Qué es lo que nos espera a partir de una situación tan compleja como la que usted está describiendo y como la que las cifras muestran? Caímos por debajo de cero en el tercer trimestre. El presidente Uribe nos decía en el Consejo de Ministros, no podemos crecer por debajo del 5% anual, el Producto Interno Bruto.
Tenemos que crecer por encima del 5% para que Colombia sea viable. Pues no es el 5, ni el 4, ni el 3, ni el 2, ni el 1, sino que estamos por debajo de 0. Y octubre fue por debajo de 0. Y falta ver lo que pasa en noviembre y lo que pasa en diciembre, que ya va pasada la mitad. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, ojalá la gente entienda la gravedad del asunto y que la palabra recesión equivale a hambre, a falta de empleos, a falta de posibilidades para la gente joven que no va a encontrar qué hacer, que a la que no le queda más recurso que pasar por el tapón del Darién, como están pasando más colombianos todos los días. ¡Qué horror! Prefieren el tapón del Darién a quedarse aquí en Colombia. Doctor Oscar Darío Pérez, muchas gracias por dar esta explicación tan brillante que usted le ha dado a los colombianos sobre lo que está sucediendo con nuestra economía y sobre lo que nos espera. Nos espera una situación parecida a la de Venezuela, no hay duda ninguna. Señor representante Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, doctor Londoño, muy generoso. Aprovecho para desearle una Navidad muy feliz a todos los oyentes y un próspero 2024, aunque lo veamos tan nebuloso en el horizonte. Yo creería que la mejor definición de recesión es catástrofe económica y social. Ahí está resumido todo. Les deseo un buen día. Muchísimas gracias. Catástrofe económica y social. ¿Escucharon ustedes, queridos amigos? A eso equivale la recesión. Ese no es un tecnicismo económico. Esa es la realidad. A su mesa no llegará el pan. Sus hijos no tendrán oportunidades de empleo. La inversión se